¿Cómo andan? Ah, solamente hay una persona. Bueno, esperamos un rato más, a ver si se van sumando otros compañeros y compañeras. Creo que todavía está abierto el teórico de Flores, me parece, del profesor Flores. Yo me tuve que retirar del teórico hace unos 10 minutitos, pero decía que ya Sí, sí, cortaba. todavía figura como abierto, así que debe haber bastantes ahí. Bueno, igual esperamos un rato más, se debe haber atrasado. Bueno, ¿cómo puedo? Bueno, si le parece, vamos iniciando y no sé, calculo que se irán sumando ahora cuando termine el... Tampoco sé si son los que están en el teórico, pero bueno. Eh, ahí se van sumando algunos. Bien, perfecto. Hoy bueno, ahí se va sumando gente. El tema que vamos a ver hoy es la economía del cuidado, ¿sí? Que incluye la visión o la parte de la economía feminista. La idea es, yo preparé la clase pensando en algunos disparadores bueno, para charlar y poder discutir los temas. Eh, por ahí son temas que ustedes transversalmente a lo largo de la carrera han ido viendo seguramente.
o por lo menos los escucharon, así que bueno, espero que sea una cuestión más dinámica, ¿no? Voy a compartir la pantalla, a ver si ahí se ve. Compartir. ¿Ahí se ve? Sí, bien, perfecto. Recuerden que yo no veo, compartiendo pantalla no veo el chat. Buen Eh, día, profe. buen día. No veo el chat. Si alguien quiere decir algo, que lo diga, porque no puedo leerlo de acá. Creo que a ver si voy ahí. Yo salí de la clase de teórico recién, no estaban terminando, capaz que algunos quedaron. Ah, bueno, entonces vamos, aguantamos Aviso por unos las dudas segundos. porque el profe seguía hablando y ya me fui. Bueno, está bien, perfecto. Aguantamos entonces un poquitito. Voy a detener esto para que pueda ver la pantalla. Y ahora avanzamos entonces. Damos 2 o 3 minutos a ver si terminan y arrancamos. Bueno, ya somos 10, 11, así que bueno, vamos de vuelta. Comparto entonces la presentación y lo que vamos a ver hoy básicamente es eh, la economía del cuidado, lo que se entiende por economía del cuidado. Bien, ¿cuáles son las principales características que tiene la economía del cuidado? El concepto de economía del cuidado, que es bastante nuevo, o surgió como una mirada alternativa, ¿no? A lo que dentro del circuito económico, para tratar de explicar un poco la desigualdad de género que había en el funcionamiento del sistema económico, ¿no? Eh, Hoy, si uno toma cualquier libro de historia o de historia económica o cualquier libro digamos, académico, va a encontrar que se maneja un esquema de distribución dentro del circuito económico para la generación de riqueza de un país, como vimos en las clases anteriores, que no tiene en ningún momento del sistema económico incorporado algunas cuestiones consideradas dentro de la economía del cuidado que hacen a la generación de riqueza en un país. Y obviamente, no solo no están incorporados conceptos que hacen a la generación de riqueza, sino que tampoco están incorporados conceptos que hacen a la distribución de esa riqueza dentro de la economía del cuidado, ¿no? Se manejan conceptos amplios, digamos, universales en ese momento por la teoría dominante, por la teoría ortodoxa, que básicamente responden al funcionamiento de un sistema gobernado por hombres, dirigido por hombres y hombres, digamos, ahí abajo lo pone un poco más claro, digamos, un mundo racista, xenófobo, homofóbico y sexista, ¿no? En donde las diferencias no tenían lugar en este funcionamiento del sistema económico, ¿no? Bueno, a partir de hace algunos años surgió este movimiento de economía del cuidado, donde la economía feminista empieza
a tomar un rol mucho más importante, ¿no? En la determinación tanto de la riqueza dentro del funcionamiento del sistema económico como en la distribución de esa riqueza, ¿no? Eh, y cómo también el funcionamiento de ese sistema económico realiza, ahí lo dice en el último punto, cierta feminización de la pobreza, ¿no? Como que es un concepto aprobado, ¿no? Como que está bien, que es así, que es así, que es el funcionamiento y que está bien. Bueno, la economía del cuidado viene un poco a romper esos estándares, a romper esas líneas de investigación y a tratar de incorporar un poco la visión más de género en el estudio del funcionamiento del sistema económico. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la economía del cuidado visibiliza el rol del trabajo doméstico no remunerado en un proceso de acumulación capitalista. Ahí pone el famoso no es amor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos el sistema de producción capitalista, ¿no? y de acumulación capitalista en donde se genera la riqueza, lo que vemos es que hay un mundo muy importante de trabajo doméstico no remunerado que no se contabiliza, que es básicamente el trabajo de los que en su momento eran las madres ama de casa. La excusa eran las madres de los chicos y chicas que tenían que cuidar, por ende, estaba bien que se queden, es un acto de amor que se queden en la casa cuidándolos y no tengan un desarrollo ni profesional ni laboral. Eh, y ese trabajo doméstico que encima no era remunerado, porque no es que por eso recibieran una remuneración por ese trabajo, ¿sí? Era un trabajo no remunerado, contribuía un poco al funcionamiento del sistema económico, ¿no? Porque garantizaba el cuidado de los chicos y de las chicas sin necesidad de ningún costo, ya sea para la familia o para el Estado. Eh, entonces ahí, bueno, la economía del cuidado, ¿no? O el concepto de economía del cuidado incluye esas prácticas, o sea, dice las prácticas y actividades necesarias para la supervivencia de las personas en sociedad, ¿no? ¿Y qué es esto? Lo que yo dije recién, ¿no? Limpiar la casa, hacer mandados, o sea, estar con los chicos, con los enfermos, o sea, todo lo que sea la tarea de doméstica y no lo circunscriban a la tarea de una casa. Todo lo que hace tareas domésticas no remuneradas, ¿no? Del cuidado de personas, digamos, de facilitar que otra persona pueda acceder al mercado de trabajo sin restricciones, ¿no? Yo te cuido a los nenes y vos a las nenes y a las nenas y vos vas al trabajo. Ese tipo de cuestiones es lo que la economía del cuidado intenta, ¿sí? Visibilizar dentro del funcionamiento del sistema económico. ¿Por qué? Porque consideramos que esas actividades, por más de que no sean remunerativas, permiten la acumulación de capital dentro del sistema capitalista. O sea, Hola, permiten, profe. hola, dan la facilidad para que el sistema capitalista pueda acumular, ¿sí? Acumular riqueza en este caso, ¿no? Y a su vez, o sea, por un lado intenta meterlo, la economía del cuidado, en la discusión para entender qué hacen a la acumulación de capital. Y por otro, entendiendo que entra en la acumulación de capital, lo que quiere hacer es discutir, bueno, cómo vamos a distribuir entonces esa riqueza. Si nosotros lo reconocemos como que hace la acumulación de capital, bueno, entonces tiene que estar incorporado en la distribución de la riqueza. Si no estamos reconociendo que es importante para el funcionamiento del sistema económico, pero no le estamos reconociendo la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, entonces eso es un poco lo que trata de hacer esta nueva visión de la economía del cuidado, principalmente motorizada, fundamentada, estudiada y demás por lo que se conoce como la economía feminista, ¿no? El hecho de incorporar a las mujeres eh, con el rol importante dentro del funcionamiento del sistema económico. Por todo esto, ¿no? Porque generalmente, ahora lo vamos a ver, pero todas estas tareas de cuidado, todas las actividades dentro de la economía del cuidado, en un mayor porcentaje, casi el 100%, obviamente recae o recaía anteriormente sobre las mujeres, ¿no? Que eran las que tomaban la decisión de hacer esas tareas de cuidado o tareas domésticas no remuneradas. Bien, entonces, nosotros cuando vimos el sistema económico, ¿no? El flujo económico, cómo era el flujo del sistema económico que llevaba a la producción de bienes y servicios, veíamos, ¿no? Que había hogares, había empresas,
había un flujo monetario que era la remuneración a los factores productivos, había un flujo de bienes y servicios que eran la producción de las empresas, ¿sí? Que iba para los hogares en términos de bienes que producía para consumo. Y dentro del flujo monetario, ¿no? Lo que había era plata que recibían los hogares por trabajar y plata que recibían las empresas por la venta de bienes. ¿Qué pasa? Perdón, el flujo ampliado, el flujo de la renta ampliado que propone la economía del cuidado, incorpora estas actividades dentro de las actividades remunerativas del sistema económico. Entonces, que es el segundo que está abajo, partimos de los hogares, en donde consumen bienes y servicios, y esos bienes y servicios en el espacio de producción, ¿sí? Están consumidos, o parte de esos bienes y servicios están producidos en base a trabajo no remunerado, ¿no? ¿Qué es esto? El trabajo no remunerado, o sea, lo que permite que esos bienes y servicios se puedan producir, porque hay gente que está prestando tareas que sirven para el proceso de producción. Insisto con este ejemplo, yo cuido a los chicos y a las chicas y vos podés ir a la empresa a trabajar, ¿no? Yo cuido a tu mamá o a tu papá y vos podés ir a la empresa a trabajar. O sea, ese flujo que se da en el sistema económico, ese flujo real que se da en el sistema económico, se da gracias a que existe ese trabajo no remunerado. Entonces habría que incorporarlo. Entonces, en ese trabajo no remunerado genera estándares de vida más ampliados. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema capitalista puede darse el lujo de contratar 20 trabajadores hombres porque hay 20 trabajadoras no remuneradas en la casa que están haciendo las tareas domésticas, ¿no? Entonces, eso genera flujo, estándares de vida, más, los amplía, genera una extensión que hay que reconocer. ¿Por qué? Porque si esas personas no estarían en la casa trabajando, el sistema debería asignar de alguna forma recursos para el cuidado de esas personas, ¿no? No sé, incorporar, que el Estado incorpore guarderías, que la empresa incorpore una guardería, que la empresa incorpore un régimen de horarios distintos. Bueno, en definitiva debería modificar. Y ese bienestar que se genera porque hay una economía del cuidado no remunerada, genera mayor bienestar y que va hacia la población trabajadora. Y eso, en definitiva, es lo que conforma la oferta laboral. Entonces, en resumidas cuentas, lo que plantea la economía del cuidado es que la oferta, vamos de atrás para adelante, la oferta laboral en realidad no son trabajadores que van a la empresa a cumplir una actividad productiva, a hacer autos, sino que son trabajadores que detrás de eso tienen una organización familiar en donde hay un trabajo no reconocido incorporado en el bienestar de ese trabajador que puede ir a la empresa. Entonces, eso, lo que plantea la economía del cuidado, es lo que hay que incorporar en el circuito económico. Primero hay que discutirlo para incorporarlo y después hay que discutir cómo distribuimos la riqueza para que le vaya a ese trabajo también, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las críticas que genera este nueva corriente del pensamiento hacia el funcionamiento del sistema económico? El primero que plantea es que los hogares no son unidades armónicas, ¿sí? O sea, uno no puede, en el análisis de la economía, no puede homogenizar el análisis para la toma de decisiones. No puede decir, bueno, supongamos que hay un trabajador que desempeña tal función, como si solamente la vida del trabajador empieza de las puertas de las fábricas para adentro, ¿no? Entonces, eso no se puede, los hogares no son unidades armónicas, no se puede homogenizar. Ese trabajador tiene una realidad completamente distinta hacia el funcionamiento del hogar, ¿no? Hay trabajadores que están solos y no tienen problema, hay trabajadores que tienen una familia, hay trabajadores y trabajadoras que quieren incorporarse al mercado laboral y no pueden por alguna restricción del cuidado, por ejemplo. Pero bueno, lo que plantea es que no hay que homogeneizar el funcionamiento del sistema económico o del mercado laboral como si fuesen todos unidades armónicas, ni para la toma de decisiones de las empresas ni para el sector público, ¿no? Bien, la otra cuestión que plantea, o otra crítica que plantea la economía del cuidado es que las decisiones de la división del trabajo en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar, se deben negociar internamente, ¿sí? O sea, no es el hombre el que sale a trabajar porque es hombre, ¿no? Bueno,
tiene que haber un consenso en el hogar para decir, bueno, ¿por qué sí vos? ¿Por qué yo no? ¿Por qué vos te vas a quedar y por qué yo me voy a quedar? ¿Por qué no podemos salir los dos? Digamos, eso se debe consensuar y que no sea lo que ¿se salió la pantalla? No, profe. No. Que no sea digamos, el mandato preestablecido del sistema capitalista que sea el hombre que sale al trabajo, ¿no? Esto viene de antes, ¿no? Porque decía, bueno, porque suponían que era el que tenía más fuerza, el que podía hacer las actividades con mayor tiempo y menor desgaste, bueno, etcétera, etcétera, cosas que se creían previo a todo este estudio que busca un poco la igualdad de género, ¿no? Otra cosa, las mujeres al dedicarse más a la economía del cuidado no salen al mercado laboral, trabajan menos horas y en trabajos más precarios. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que dice la economía del cuidado es, bueno, las mujeres van a estar a cargo de los niños y de las niñas, ¿no? Ese es un hecho que supuestamente se plantea como real. Si uno acepta eso como válido, estamos aceptando que las mujeres salgan menos tiempo al mercado laboral y como salen menos tiempo, van a acceder a trabajos que son más precarios, ¿no? Si un empresario tiene una visión de que la mujer no va a poder estar trabajando muchas horas, no le va a ofrecer un cargo directivo que requiera más horas, sino que le va a ofrecer un cargo de menor hora, de menor calificación, de menor remuneración. Entonces, en definitiva, lo que estamos avalando con ese funcionamiento del sistema capitalista es que las mujeres van a trabajar menos horas y en horarios más precarios. Si no revertimos eso, no le damos la posibilidad a esas mujeres que nosotros no, que el sistema considera que están abocadas a la economía del cuidado para progresar, tanto laboral como económicamente. Bueno, el mercado laboral está regulado sin incorporar el análisis de la economía del cuidado. Esto ya lo conocemos, ¿no? Ya, si uno va a los avisos de diarios y se encuentra que dice mujeres abstenerse, ¿no? Digamos, eso es una concepción, pero no más allá del comentario machista, del coso, tiene detrás de eso una lógica de que el mercado de trabajo permite que se autorregule en favor del hombre. ¿Por qué? Y porque el empresario piensa, bueno, pero si es la mujer, después por ahí quiere tener familia y hay que darle el beneficio de los días que tiene por familia. O sea, ese tipo de cuestiones que incorpora una empresa o un empresario para tomar la decisión, lo que nos está dejando ver es, nuevamente, además del comentario machista, de que hay en ese mercado laboral una regulación que va en prejuicio de la economía de la mujer, ¿no? Finalmente dice, la economía del cuidado provoca transferencia desde el ámbito doméstico hacia la acumulación de capital, que no está reconocida. Bueno, esto es lo que ya charlamos, ¿no? El trabajo no remunerado constituye un subsidio a la tasa de ganancia del sistema capitalista. Esto es lo que dijimos, lo que dije recién. Gracias a que existe la economía del cuidado, es que el sistema capitalista no tiene que gastar recursos en algunas cuestiones que son necesarias para el funcionamiento del sistema y por ende lo que hace eso es acumular su margen de ganancia. Bien, ¿cuáles son algunos de los conceptos nuevos incorporados en esta nueva corriente del pensamiento? Uno es el piso pegajoso, el concepto de piso pegajoso. El piso pegajoso es lo que sucede dentro del ámbito laboral, ¿sí? Que o sea, lo que se plantea es como hay dice adhesividad, hay una cuestión de adherencia, ¿sí? A las mujeres o de las mujeres que les cuesta un poco realizar una carrera laboral. Y esto es porque se plantea desde un punto más psicológico, de decir de que hay responsabilidades, cargas afectivas, emociones, ¿sí? En el ámbito doméstico que indefectiblemente, y porque todavía no lo hemos podido solucionar, y por nuestra cultura y por lo que sea, recaen principalmente sobre las mujeres. Entonces, esa las atrapa, les genera cierta adherencia a esos lazos afectivos y es lo que evita que las mujeres tomen la decisión de decir, bueno, ¿por qué yo no voy a salir al mercado laboral? ¿Por qué yo tengo que cargar con la culpa de tener que dejar a mis hijos y a mis hijas en una guardería
y el hombre no carga con esa culpa y se va a trabajar 8 horas. Bueno, ese piso pegajoso o suelo pegajoso que tienen, ¿no? Un poco las mujeres a raíz digamos, de que obviamente nosotros venimos con muchos años de una cultura en donde eso genera un peso, ¿no? En el comportamiento de las mujeres. Los hombres, como también venimos de otra cultura, también, no, digamos, tenemos un poco menos arraigado ese peso, entonces lo que plantea la economía del cuidado es, ¿por qué a los hombres, o consideramos que está bien que a los hombres no les pese tanto, ¿sí? Tener esa carga afectiva de tener que abocarse en la economía del cuidado en detrimento de su progreso laboral, y a las mujeres sí? Entonces, es una cuestión de que hay que discutir este piso pegajoso que evita que las mujeres salten al mercado laboral porque tienen esa culpa de tener que estar en el ámbito doméstico, ¿no? Tiene que ser la que están con los chicos, la que están si se enferman, y eso en realidad es una cultura autoimpuesta o formulada en realidad por el sistema capitalista que nos hizo creer eso, ¿no? Que nos hizo creer que desde siempre las mujeres eran mejores para esas cuestiones y no los hombres. Entonces las mujeres eran las que tenían que abocarse a ese tipo de tareas. Y ese piso pegajoso, o que definen piso pegajoso, es lo que hace que las mujeres tengan esa carga, ¿no? Esos pies atados a la tierra sin la posibilidad de saltar al mercado laboral porque tienen ese peso hacia adentro. Entonces, bueno, ¿por qué es eso? Hay que discutirlo en realidad, porque no hay nada que nos diga eso. ¿Sí? No hay ninguna cuestión de que nos diga eso. ¿Cuál sería el fundamento de por qué el hombre no siente peso por irse 8 horas al trabajo y la mujer sí? Entonces, bueno, un poco la idea de la economía es incorporar eso en la discusión, este concepto de piso pegajoso. Bueno, acá hay unos datos sobre el mercado laboral que comprueban eso, ¿no? O sea, el tiempo, dentro de los quehaceres domésticos, los hombres, o sea, los hombres más o menos la tasa de participación es que ocupan el 50%. Y el promedio destinan 2 horas y media, 2 horas 40. Y las mujeres es un 86% de participación en las tareas domésticas y encima casi que duplican la cantidad de horas que designan al trabajo doméstico, o sea, 4 horas. Esto claramente, digamos, es la percepción de la cultura que tenemos de que la mujer debería, según lo que nosotros consideramos, o sea, nosotros no, lo que considera, ¿no? El sistema capitalista, estar más horas en la casa, más horas abocadas al trabajo doméstico. Pero insisto, esto es una cuestión netamente cultural para nuestro caso, porque digamos que no hay nada que, o sea, no existe no hay reglamentación, no es una cuestión física, no hay nada que nos diga, bueno, las mujeres tienen que estar más tiempo. Eso es una cuestión de cultura, eso. Otro de los datos importantes en esto es la tasa de asistencia escolar, ¿no? Que nos dicen esto. A partir de los 18 años las mujeres presentan mayores tasas de asistencia al sistema educativo con respecto a los varones. ¿Qué quiere decir esto? A partir de los 18 los varones saltan al mercado laboral y las mujeres no, ¿sí? Se quedan terminando la escuela y haciendo otro tipo de actividad por esto, ¿no? Porque les garantiza eso no tener que estar abocados 8 o 9 horas al mercado laboral y descuidar las actividades domésticas. Y esto también es otro de esos, digamos, que viene en relación al gráfico anterior, ¿no? Que las mujeres alcanzan niveles más altos de educación formal. ¿Por qué? Porque los primeros que saltan al mercado laboral actualmente son los varones, ¿no? Las mujeres se siguen formando vinculados a cuestiones educativas. Pero no, por esto mismo, ¿no? Porque hay algo en la cabeza o en el funcionamiento de este sistema que nos hizo pensar que eso estaba bien, que era lo que estaba correcto, ¿no? Y nos criamos hace muchos años con este concepto, hace muchos años, hace muchas generaciones, digamos que venimos con ese concepto y es muy difícil extraerlo, ¿no? De nuestra cultura. Por eso es que actualmente, cuando uno tiene 18, dice, bueno, ¿qué así decía anteriormente? Bueno, el nene que vaya a trabajar y la nena que siga estudiando. Esa simplificación que acabo de hacer es un poco la lógica que tenían las familias no hace mucho y hace mucho, ¿no? Depende de los lugares. Bien, ¿consultas hasta acá? ¿Dudas? Bueno,
Este es otro de los puntos que quiere discutir la economía del cuidado, ¿no? La participación de las mujeres en los sectores vinculados al cuidado y otras ramas. Ahí está claro, digamos, la cuestión, ¿no? La participación de las mujeres en hogares de empleadores de personal doméstico es abismal la diferencia, ¿no? El 97% son mujeres y encima de eso el 65% está en negro, o sea, no tiene descuento jubilatorio. O sea, es una actividad productiva, porque si uno ve el PBI, dentro del PBI hay una actividad que se llama tareas, o sea, trabajo doméstico. O sea, es una actividad productiva dentro del PBI, casi en la totalidad ocupada por mujeres, en donde el 65% es informal, ¿no? O sea, ahí tenemos una clara pauta de cómo funciona o con el grado de machismo que funciona o beneficio a los varones que funciona la medición del producto. Estamos considerando una actividad productiva, ¿no? Reconocida, incorporada en la medición del producto, ¿no? Que es básicamente hecha por mujeres y en donde hay un 65% de informalidad. ¿Sí? La mayor informalidad es en el mercado de empleadas domésticas. El otro punto importante es la enseñanza. También la enseñanza, el 72%, ¿sí? Son mujeres. Ahí la informalidad es baja, ¿no? Porque bueno, son maestras que están registradas y ahí no hay tanta informalidad. Tampoco en los servicios de salud y servicios sociales. Ahí básicamente se centra en la parte de enfermería y asistencia social, que también está mayormente gobernada por actividades de mujeres. Y después si uno ve en el resto de las ramas, que debería ser el resto de las actividades productivas, el 30% solamente lo ocupan las mujeres. O sea, en las actividades vinculadas a la salud y al cuidado, como es trabajo doméstico, enseñanza y salud y servicios sociales vinculados a enfermería y asistencia social, son todas mujeres que las que trabajan, ¿no? O casi todas mujeres. Y en el resto de las ramas, en promedio, el 70% son varones y el 30% son mujeres. Entonces, nuevamente, ¿no? Estamos discutiendo el funcionamiento de un sistema económico en donde o sea, ya estamos reconociendo que en las actividades del cuidado, vinculadas al cuidado, están las mujeres y en las actividades vinculadas más al aparato productivo, más pesadas, están los varones, ¿no? O sea, ya el sistema está codificado así. Imagínense, por eso digo lo que uno dice, arrastrar con estas cuestiones culturales que hace muchos años y es muy difícil de cambiar. Hay una línea de cambio, hay una discusión que se quiere por ahí revertir esta situación, pero ya los datos nos muestran que el sistema está seteado, ¿no? De esta forma. Estamos avalando que ¿por qué no hay un 50% de empleadores domésticos que son varones y son mujeres? ¿Qué evita que un varón tenga que hacer tareas domésticas? ¿No? ¿Qué evita que un varón tenga que ser maestro? ¿Qué evita que un varón tenga que ser enfermero o vinculado a tareas de asistencia social? ¿Por qué nosotros mismos avalamos ese comportamiento? Digo nosotros mismos porque la sociedad lo avala, ¿no? No solamente que es una cuestión de necesidad, estamos avalando ese comportamiento. Como sociedad estamos avalando ese comportamiento. Entonces, eso es un poco lo que trata de hacer la economía del cuidado, poner en discusión eso. ¿Por qué avalamos este comportamiento? ¿Por qué dejamos que en las actividades productivas o en el resto de actividades productivas el 70% sea hombre y cuando uno va a otras actividades más del cuidado, la participación femenina alcanza el 70 o el 90%? ¿No? Bueno, ese es un poco lo que intenta discutir o reestructurar la discusión, la economía del cuidado. Otro de los conceptos, ¿no? que quiere imponer esta corriente de economía feminista, economía del cuidado, es el techo de cristal. La economía del cuidado considera que hay un techo de cristal cuando hay un limitante autoimpuesto por las mujeres de no tener la posibilidad de subir más en la escala jerárquica, ¿sí? Del trabajo. O sea, es una limitación al ascenso laboral. Pero
se llama techo de cristal porque es invisible en realidad. No hay que haya un impedimento de que impida que las mujeres avancen yo dije autoimpuestas y ahí me confundí, no es autoimpuesta. Autoimpuesta es el techo de cemento que es el que sigue. El techo de cristal no son limitantes autoimpuestos, son limitantes que existen, pero que son invisibles porque no es que es una cuestión de leyes o, no sé, o disposiciones gubernamentales, internacionales o lo que sea. No hay nada que limite la posibilidad de ascenso en la carrera laboral de las mujeres. Sin embargo, ¿sí? Todos sabemos, todos y todas sabemos que hay un techo. ¿No? Es muy simple de comprobar. Si uno analiza los líderes políticos de los países, del mundo, lo que sea, hay una participación del 70% son varones y el 30% son mujeres. Si uno va a una empresa y agarra el directorio, el 80% son varones y el 20% son mujeres. Si uno agarra los cargos jerárquicos dentro de una empresa, dentro de un ministerio, dentro de cualquier estructura, en general cerca del 70-80% son varones y el resto son mujeres. O sea, hay un techo, ¿sí? Que es invisible, por eso de cristal, pero existe, está impuesto en el funcionamiento de esas estructuras. Por la misma concepción que vimos antes, ¿no? Porque hay una concepción cultural de que se prioriza que el hombre avance, ¿no? Se prioriza que hay una idea, no sé por qué, no está fundada, no está explicada de por qué el hombre tiene mayor, o se considera que tiene mayor predisposición para poder ocupar esos cargos. No lo sé, no hay ninguna explicación, ¿no? Eso es una cuestión netamente cultural. Eh, pero ya digo, si uno lo ve en cualquier estructura, hay mayor participación en los cargos jerárquicos de hombres. Y el otro concepto es el techo de cemento, que esto sí es una barrera autoimpuesta, ¿no? Es una barrera autoimpuesta por las propias mujeres. ¿Qué es esto? Hay encuestas que dicen que las mujeres no se sienten bien, ¿no? Cuando están ocupando cargos jerárquicos, ¿no? Pero no es que no se sienten bien porque no se sientan capacitadas para hacerlo. No se sienten bien porque el ámbito que le genera en torno a esa mujer ocupando un cargo de líder son prejuiciosos para esa mujer, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que es directora de una empresa y los tiene los subdirectores que son varones, empieza, ¿no? A este juego de, bueno, porque es mujer, no, esto es mujer. O sea, hay una cuestión de que el ambiente laboral no es el mejor para el ascenso de las mujeres. Entonces, frente a ese ambiente laboral tan riguroso, lo que pasa es que las mujeres se autoimponen ciertas limitantes para no acceder a esos lugares. ¿No? Pero es una cuestión de no sentirse bien. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque se le ataca a la posibilidad de que la mujer cumple ese error, entonces medio que se le van poniendo barreras, ¿no? Dice, bueno, no, bueno, pero esta señora, esta chica es mujer, ¿viste? Va a tener problemas, ya tenés dos mujeres en el directorio, va a ser un... Entonces, esos comentarios, ¿sí? Que se escuchan, son los que hacen que se genere un freno al desarrollo de las mujeres, que no es por su talento, porque tienen talento, sino por un ambiente que es medio hostil. Bueno, acá este es un poco lo que comprueba ese dato, ¿no? El 40% perdón, solo el 4% de las mujeres trabajan en cargos directivos, ¿sí? Cuando los varones se acerca el doble, es 8%. ¿No? Si uno agarra cargos directivos, ¿no? Ven que la mitad, ¿sí? De esos cargos son ocupados, perdón, el 4% son ocupados eh, por mujeres, ¿no? El resto está ocupado por hombres. Ahí está ese claro ejemplo, ¿no? O sea, ya sea por techo de cristal o techo de cemento, hay un impedimento al avance de la mujer a ocupar cargos directivos. Y por último, en realidad lo que un poco se plantea o son los disparadores de la discusión es decir, bueno, entendiendo cuál es la lógica esta de la economía de cuidado que incorpora la perspectiva de género, cuáles las políticas públicas que habría que hacer o que habría que pensar en torno a mejorar la cuestión de la perspectiva de género en la economía. Las desigualdades entre mujeres y varones son el resultado de la visión sexual del trabajo en el ámbito productivo como productivo, reproductivo como productivo. Eso ya lo charlamos.
Dice, tanto en el mercado laboral como en el interior de los hogares, perdón, las mujeres dedican 6,1 horas diarias a tareas para el hogar y los hombres 2,1 horas diarias. Entonces la pregunta y el disparador, y abrimos la discusión, es decir, bueno, ¿qué puede hacer el Estado? ¿No? Primero, ¿qué puede hacer el Estado para reconocer que hay una economía del cuidado? Que hay una economía del cuidado que permite una mayor acumulación del capital. Y una vez que entendemos eso, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una distribución más equitativa entre esas tareas domésticas del cuidado y hacer una distribución de la renta más equitativa, ¿no? Porque no es solamente reconocer que las mujeres puedan tener más acceso al mercado laboral, también es reconocer que las mujeres deban tener una mejor remuneración de acuerdo a su calificación, ¿sí? Y que no tengan ningún tipo de impedimento por el solo hecho de ser mujer. Entonces, bueno, eso es un poco la discusión que quiere dar la economía del cuidado. Esto es un poco lo que yo planteaba como disparadores. Siempre siendo hombre es un poco más complejo dar esto, ¿no? Porque indefectiblemente el análisis se hace desde otro lugar. Pero bueno, la idea es un poco discutir qué es lo que ustedes consideran o piensan eh, sobre este concepto de economía del cuidado. No sé si alguien quiere hablar, algún tipo de pregunta. ¿Nadie quiere hablar? ¿Un comentario? ¿Discusión? ¿Algo al respecto? Por ejemplo, profesor, me parece bastante No se importante. escucha. ¿No se escucha? Ahí ¿Ahora? sí, Bien, ahí me sí. parece bien. Me parece a mí necesario, ¿no? Que las políticas públicas se enfoquen en un mejor apoyo a la mujer, ¿no? Como veíamos en el video, que ofrezcan cuidados gratuitos, jardines materno, paternos para los trabajadores, la extensión e igualdad de licencias también entre de hombres y mujeres. Eso es bastante importante que se tome en cuenta en las políticas públicas, por ejemplo, para apoyar mejor que la mujer se pueda insertar al mercado laboral, porque al estar en el cuidado de la familia, de los hijos, padres, etcétera, de todo lo que se encarga la mujer en el trabajo reproductivo, como que nos resta ese tiempo para podernos insertar en el mercado laboral, teniendo la competencia muchas veces tal cual como un varón, o muchas veces también mejorando en ciertos puntos, ¿no? En conocimientos. Pero bueno, no Sí, se puede porque no tenemos ese apoyo en políticas públicas. Eso nos, como que exacto. nos hace retroceder, ¿no? Sí, totalmente, Ese totalmente. comentario. Bien, sí, 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 totalmente estoy de acuerdo con eso, ¿no? No hay una línea. Eso es lo que están tratando de hacer, toda esta rama. Bueno, por ejemplo, incorporar, bueno, se incorporó el Ministerio de la Mujer, que cada uno de los ministerios tenga una repartición vinculada a cuestiones de género, ¿no? Que es tan importantes. Profe, Sí, no, mismo también las guarderías, ¿no? En las facultades, la importancia, ¿no? Porque hay muchas mujeres bueno, que tienen hijos y quizás no pueden o no tienen dónde dejar sus hijos para ir a exacto. trabajar, a estudiar. Digo, eso también me parece algo Eso es un poco importante. lo que yo planteaba con esto de que la economía del cuidado permite el normal funcionamiento del sistema económico, ¿no? Si no existiese la economía del cuidado, el Estado, las empresas, el sistema económico debería garantizar esa actividad, que es una actividad que debería ser remunerada, digamos, porque ¿cómo podría funcionar el sistema económico si vos tenés tanto al padre y a la madre trabajando? ¿Y quién cuida a los chicos y a las chicas? Entonces, bueno, entonces debería garantizarlo. Em,
no lo garantizó, sino que lo procuró en el tema este de que dio la posibilidad de que haya guarderías, pero no lo garantizó ni las empresas ni el Estado, porque uno tiene que acceder pagando a eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si no tenés plata? O sea, digo, a lo que voy es, si la persona decide, bueno, lo me quedo en casa para cuidar a los chicos, está garantizando ese funcionamiento en forma no remunerada. Entonces, ahí es un poco la discusión que quiere dar la economía del cuidado. Pero claramente ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Hola, profe. No Sí, sé si se me escucha. A mí sí, me parecía interesante esto que planteabas, el hecho de que es necesario para acceder a los puestos de gestión, ¿no es cierto?, de las empresas o los puestos de poder o de decisión que tal vez a veces no están habilitados para las mujeres. ¿Eso también debería ser políticas para dentro de las empresas o también plantearlo desde afuera, como una cuestión más de Estado? ¿Desde dónde claro. plantearías vos? Y ahí el tema ese, o sea, lo primero que tenés que hacer ahí, lo primero que tenés que garantizar es que haya una regulación del mercado laboral que no le genere a las empresas la dicotomía de decir, ¿qué hago? ¿Pongo de directivo a un hombre o pongo directiva a una mujer? ¿Y por qué la empresa piensa esto? Bueno, si pongo un hombre, va a poder trabajar, tendrá 2 o 3 días por nacimiento de un hijo o de hija, y listo. Si pongo una mujer, seguramente tenga más días, ¿sí? Por nacimiento, seguramente tenga que pagarle algunas cuestiones vinculadas a la cuestión del embarazo, seguramente cuando se enferme su hijo o su hija va a faltar. Entonces, el mercado laboral, ¿sí? Así como está actualmente, está regulado en favor del hombre. Entonces, como está regulado en favor del hombre, la empresa que toma la decisión de poner un directivo va a priorizar poner un hombre. Entonces, lo primero que tenés que hacer es regular eso de alguna forma de que sea equitativo. Los días son lo mismo, cuando hay familiar enfermo, las responsabilidades son las mismas, cuando hay cuestiones de salud, las responsabilidades son las mismas. Entonces, de alguna forma, deberías garantizar eso, para que eso no sea algo que tiene adentro el empresario o empresaria al momento de tomar la decisión. Eso por un lado. Y por otro lado, esto es más cultural, yo creo que lo que hay que garantizar como sociedad es que entendamos todos y todas que no es una cuestión de género la posibilidad de liderazgo. La posibilidad de liderazgo son cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión de género. Entonces, si hay una mujer ocupando el cargo de liderazgo, a tener el mismo comportamiento que tiene la gente como si fuese un hombre, ¿no? No hacer chistes sexistas, no hacer comentarios machistas, no generar un ambiente elaborar digamos, hostil por el solo hecho de ser mujer, pero eso es una cuestión más cultural, ¿no? Es más difícil de regularlo en términos de política, pero hoy por hoy lo que pasa, que esos son un poco los conceptos que plantean, es automáticamente cuando hay una mujer de líder, pasa, digamos, no quiero irme a la política, pero pasó en el país cuando estuvo Cristina de Fernández de presidenta. No es por defender a nadie, pero automáticamente muchos de los comentarios de hombres y de mujeres hacían relación a su cuestión de género. O sea, de su cuestión de género por ser líder de un país. Entonces, esa cuestión que es más cultural, sí o sí hay que cambiar. Es muy difícil cambiarlo eso con políticas públicas, porque bueno, está bien, es una cuestión de enseñanza, eso, cultural, que podría ser abocado. Por ejemplo, empezar a introducir el tema en las escuelas, ¿no? Que eso sea un tema de discusión en las escuelas, creo que eso podría ser una buena política pública. Pero bueno, eso es un poco lo que hay que romper, ¿no? Ese techo, ya sea de cristal o de cemento, pero es lo que hay que romper. Ahí ponen un comentario en el chat. Sí, totalmente. Uno habla de mujeres, pero en realidad es la cuestión de diversidad de géneros y va para todos los géneros.
De hecho, hasta es peor capaz para otros como ahí decía, travestis, trans, seguramente sea peor porque están más excluidos y excluidas ya sea del mercado laboral como de la sociedad, ¿no? Obviamente. Pero sí, totalmente. Eso es una cuestión de incorporarlo. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere decir algún comentario más? ¿Algo más? Bueno, le tengo la grabación. Bueno, esto después lo subo